¿Qué tal? Les doy la bienvenida. En este análisis del protocolo de contexto de modelo, o MCP, vamos a meternos de lleno en lo avanzado, dejando atrás lo básico para construir aplicaciones que sean de verdad potentes y con muchas funcionalidades. Bien, esto es para quienes ya desarrollan y quieren de verdad sacarle el jugo a las capacidades avanzadas de MCP. Vamos a llevar los proyectos desde la etapa de desarrollo hasta una implementación súper robusta. Ok, ¿cuál es el plan? Vamos a arrancar con las funciones más potentes del servidor. Luego, nos vamos a sumergir en el lenguaje del protocolo. Después, compararemos las capas de transporte. Y al final, vamos a entender qué sacrificios hay que hacer para poder escalar. Bueno, manos a la obra. Para empezar, hablemos de 3 características que son, digamos, la diferencia entre un servidor básico y uno verdaderamente avanzado. Lo primero es el sampling. A ver, ¿qué es esto? Es una técnica súper útil que deja que un servidor use un modelo de lenguaje grande, un LLM, pero, y aquí está el truco, sin que el servidor tenga que lidiar directamente con las claves de API ni con los costos. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Fíjense en el cambio de roles. En vez de que el servidor haga la llamada al LLM, le pide al cliente que la haga por él. Es una solución genial para el problema de quién paga y quién guarda las llaves. A ver, para que quede claro, el sampling es fundamental, casi obligatorio si el servidor va a ser público. ¿Por qué? Porque le pasa toda la complejidad y el costo de generar texto con IA directamente al cliente. Para que esto funcione, claro, hay que escribir un poquito de código en los dos lados. El servidor es el que pide, el que inicia la solicitud, y del otro lado, el cliente tiene que tener preparada una función, un callback, para cuando le llegue esa petición. Ok, eso fue sampling. Sigamos. ¿Qué más podemos hacer? Ahora vamos a ver cómo mejorar la experiencia cuando hay tareas que se tardan un buen rato en ejecutarse. Pensemos en esto. En vez de dejar a la gente mirando una pantalla congelada, sin saber si algo se trabó o sigue funcionando, podemos darle información en tiempo real. O sea, mostrarle que el servidor está vivito y coleando, trabajando en lo que se le pidió. Y llegamos a la tercera joyita de las capacidades avanzadas, los routes. Piensen en esto como un sistema para que el servidor pueda acceder a archivos locales de forma segura y, sobre todo, sin volvernos locos. El problema es bastante obvio, ¿no? Un modelo de IA no tiene ni idea de dónde está un archivo como Viking.mp4 en un disco duro lleno de carpetas. Los routes solucionan esto al crear como una especie de caja de arena, un área segura y definida donde el servidor sí puede buscar. Perfecto. Ya vimos estas funcionalidades tan potentes, pero ¿cómo funcionan por debajo? Es hora de abrir el capó y ver el lenguaje que hace todo esto posible, los mensajes de MCP. Absolutamente todo lo que se habla en el cliente y el servidor es a través de mensajes en formato JSON. Como se ve aquí, el cliente pide algo, en este caso llamar a una herramienta, y el servidor le responde con el resultado. Todo bien estructurado, bien ordenadito. Y estos mensajes podemos agruparlos en 2 grandes familias. Por un lado están los pares de solicitud-resultado, que es como una conversación, uno pregunta, el otro responde. Y por otro, las notificaciones, que son más como anuncios, se envían y ya, no se espera respuesta. Y si hay algo clave que entender de esta parte, es esto. MCP es un protocolo bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que el servidor no solo responde, sino que también puede empezar la conversación. De hecho, a menudo tiene que hacerlo. Justamente esta idea de que la conversación va en 2 direcciones nos trae al punto quizá más crítico en cuanto a la arquitectura, la capa de transporte. O sea, cómo viajan estos mensajes de un lado a otro. Cuando estamos desarrollando en nuestra propia máquina, la cosa es fácil. Usamos el transporte STDIO. Básicamente, el cliente arranca el servidor como un subproceso y se hablan por la entrada y salida estándar. Sencillo y súper potente para trabajar en local. Y este esquema lo deja clarísimo. STDIO es la base perfecta porque le da igual quién empiece a hablar. Maneja la comunicación en ambos sentidos sin ningún problema. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasa cuando el servidor no está en nuestra máquina, sino en la nube, al otro lado de Internet? Ahí esta simplicidad se nos rompe. La forma en que funciona HTTP nos pone un desafío bastante grande.
Aquí está el meollo del asunto. HTTP, por naturaleza, es una calle de un solo sentido. El cliente le habla al servidor y no al revés. El servidor no puede simplemente llamar a un cliente. Y esto, claro, nos rompe funcionalidades como el sampling o las notificaciones de progreso, que necesitan que el servidor inicie la comunicación. Pero bueno, para problemas, soluciones. Y la solución aquí es bastante ingeniosa. Se usa algo llamado Transporte Streamable HTTP. Lo que hace es crear una conexión que se queda abierta por mucho tiempo usando una tecnología llamada Server Sent Events o SSE. Esto le da al servidor un canal para poder mandarle mensajes al cliente cuando lo necesite. Claro que esta solución tan astuta trae sus propias complicaciones, especialmente cuando ya no tenemos un solo usuario, sino que necesitamos que nuestro servidor atienda a miles a la vez. Imaginen esto. Ponemos un balanceador de carga para repartir el trabajo entre varias copias de nuestro servidor. De repente, una solicitud de un cliente puede caer en un servidor y la siguiente en otro. Se pierde el estado de la conexión, esa conversación continua que necesitábamos para cosas como el sampling. La forma de resolverlo es hacer que el servidor funcione en modo sin estado o stateless. Pero atención, esto tiene un precio. Y es un precio alto. Hay que sacrificar justamente esas características avanzadas que dependen de que el servidor pueda hablarle al cliente. Esta es la decisión crucial, el gran trade-off. Y con esto llegamos a la idea final, que es casi una advertencia. Es fundamental entender esta tensión, esta lucha entre un protocolo que fue diseñado para ser bidireccional y un transporte que a gran escala a menudo no lo es. Tener esto claro desde el principio del diseño es la clave para no llevarse sorpresas desagradables cuando se lance el proyecto.